Estas noticias, resumen de noticias, se la agradecemos a Superflores. Y aquí hay una muestra de Superflores. La floristería más conocida en Santiago y la región, en Villa Olga, con el teléfono 809-226-8063. Superflores. Y también se lo debemos a Alquifiesta. Alquifiesta es la responsable de que nosotros estemos aquí cómodamente sentados en estos muebles tan hermosos. Yo no sé qué estilo, si es victoriano. ¿Usted qué sabe de eso? No, son Luis XV. Luis XV. Claro. Ah, bueno. Nada más hay que ver estos dos detalles. Ah, no, no se ven aquí, pero esos detalles pues lo establecen. Pero Bueno, Luis XV. pues Alquifiesta está en el 809-724-1336. Bueno, señores, 1 de mayo. Esta es una fecha altamente significativa para el mundo del trabajo, para los trabajadores de todo el mundo. Se han emprendido innumerables luchas. Los trabajadores también han obtenido muchas conquistas a través de la historia. Y realmente el día 1 de mayo nos remite a todos esos acontecimientos. Y una cosa preocupante para nosotros también es cuál es la situación real de los trabajadores después de todas las revoluciones, todos los movimientos, todos los alzamientos que ha habido en distintas partes del mundo y específicamente también en la República Dominicana. ¿Están los trabajadores ahora, en la actualidad, mejor o están peor que cuando empezaron las luchas entre los dueños de los medios de producción, que son los capitalistas, y los dueños de la fuerza de trabajo, que son los trabajadores, como se decía en los tiempos de Carlos Marx y de Federico Engels? ¿Qué dicen ustedes, como expertos? Bueno, me atrevería a decir primero que lo primero es por qué el 1 de mayo, que como señalaba anteriormente en off, también en Estados Unidos, donde tenemos una gran masa trabajadora, es en septiembre, el primer lunes de septiembre. Este es un programa que pretende también educar. En 1886, 1 de mayo, empezó todo un movimiento en Chicago, que era a la sazón el tercer estado donde la gente iba en gran masa a trabajar, sobre todo por el asunto de los ferrocarriles. En ese sentido, en High Market se produjo una revuelta porque, aunque la ley de las 8 horas fue aprobada decretada por el presidente Andrew Johnson en 1868, algunos empleadores no la aplicaban y algunos estados tampoco la tomaron en cuenta y los trabajadores seguían, y es en mayo, el 1 de mayo, cuando comienza ese movimiento, y ya para el 3 de mayo en High Market, como dije, había crecido el movimiento y la policía acorraló a los trabajadores. Allí apresaron unos 31 trabajadores, en los cuales el 21 de junio fueron sometidos, 5 quedaron en prisión y 3 fueron ejecutados, que son los famosos conocidos mártires de Chicago. Y se comenzó entonces en recordatorio, y más antes, que había toda una lucha progresista donde intervenía la política en los sindicatos, y se creó en la corriente más avanzada el recordar a esos mártires. En Estados Unidos, a diferencia, es en septiembre porque existían los famosos caballeros del trabajo y se reunieron por el año 1882, un 5 de septiembre, fueron repitiendo eso. Era un ala progresista, pero para diferenciarse de la gente de Chicago,
ellos se derechizaron lo que eran las reivindicaciones. Pero el presidente Grover Cleveland, prefirió instituir en Estados Unidos el primer lunes de septiembre como el Día de los Trabajadores. Por eso en Estados Unidos hoy los que son migrantes, es decir, la diáspora, el área más avanzada, más progresista, también celebra el 1 de mayo, pero la fecha institucionalizada en los Estados Unidos es septiembre. Yo me he permitido hacer esta aclaración para fines educativos aquí en el programa. Muy bien. Pero sé que Zapata y usted tienen Muy otros bien. puntos de vista del Día del Trabajo. ¿Qué plantea Zapata? Sobre todo haciendo énfasis en la República Dominicana. Sí, sí. Debo hacer un switch con lo que decía Bernardo. Usted sabe que las luchas de los trabajadores por la búsqueda de reivindicaciones vienen un poquito antes. La revolución industrial es la culpable. La primera revolución industrial. La primera revolución y después industrial. la segunda. Bueno, sí, sí. Y sigue siendo porque lo que Peter Rose llama la tercera revolución industrial de la informática tiene ahora el grave problema del teletrabajo, que es un aspecto que yo entiendo que aquí también se va a analizar. Mire, con esa revolución industrial apareció la primera lucha de los trabajadores y es cuando fueron sustituidos por la máquina. Recuerde que aquel famoso movimiento inglés de net ludd, el ludismo, el objetivo fundamental que tenía era cómo van a valorar el ser humano cuando una máquina, por ejemplo, de recolección de algodón te sustituye a 50 trabajadores. Pero ahora Zapata, con la cuarta revolución industrial, eso está mucho más grave, porque entonces está el fenómeno de la robotización, que es un sustituto casi perfecto de la mano de obra, del trabajador. Sí, sí. Es un ciclo que se repite. Y ese movimiento que empezó NetLudd, que tomaron una decisión que no fue quizás la más inteligente porque fue destruir las máquinas. Y por eso tuvo tanta acogida la propuesta del ludismo. Después apareció el movimiento que se llamaba el cartismo y dice, bueno, no vamos a destruir las máquinas, pero vamos a hacer saber a las autoridades que estamos nosotros en este movimiento porque la condición humana está siendo relegada, desplegada y puesta en segundo escenario. Y la gran lucha de los trabajadores es justamente por los jornales de trabajo. Señores, se trabajaba 18 horas. El primer movimiento fue por 12 horas y después por 8 horas, tomando en cuenta que y aquí tenemos la psicóloga experta que quizás haga un switch con esto, es que se necesita un tiempo de descanso, la democracia del ocio y el tiempo de trabajo para recobrar energías. En la República Dominicana... Y hay países que no quisiéramos ni mencionar, donde hay trabajadores que viven en la fábrica. Oh, sí. Una cosa horrorosa. Sí, sí. En Oriente. En Oriente. Sí, sí. Y como usted dijo que no vamos a mencionar países, no vayamos a herir susceptibilidades desde acá, pero sí, exacto, es un problema. La situación de ayer y hoy casi sigue siendo la misma. El único elemento mediador es que se pueda tener comunicación, que aparezca pues una versión en la cual usted pueda orientar a las personas de los derechos que les corresponden y que la democracia del ocio es una alternativa innegociable que debe existir para recobrar esas energías para el nuevo jornal. En la República Dominicana, el movimiento por las reivindicaciones de los trabajadores se inicia cuando el flujo y reflujo de la iglesia se hizo efectivo después de la dictadura de Trujillo. En la República Dominicana se conocieron 2 encíclicas papales que sirvieron de punto de referencia para que este país empezara a pensar en serio, que fue la encíclica Mater Magistra y la Pacem in Terris, es decir, Madre y Maestra y Paz en la Tierra, que son segunda y tercera encíclicas sociales que produce la Iglesia, porque debemos decir que con la Rerum Novarum pues se creó la encíclica social por antonomasia. Y allí, una vez desaparecida la dictadura de Trujillo, aparece esta lucha. 1992,
es el año entonces en que las centrales sindicales y los expertos se ponen de acuerdo y nosotros consensuamos el código de trabajo. Usted habla de centrales sindicales y la organización del movimiento de los trabajadores, en el caso de la República Dominicana. ¿Realmente hay centrales sindicales en la República Dominicana? Yo creo que es cuestionable ese asunto, y así como señala nuestro colega Zapata, que arranca. Después vinieron muchos problemas por la intervención de la política, los partidos intervinieron y fueron desvirtuadas quizás las prácticas que cristianamente traía ese tipo de cosas. Hoy tenemos 3 confederaciones, pero no sabemos, porque una confederación es una agrupación de sindicatos, pero no sabemos en qué medida son utilitarias, porque han perdido el asunto de las reivindicaciones y muchas veces son manipuladas por los partidos políticos, lo que le quita esencia a la lucha puramente laboral. Y hay presidentes de centrales de esas que tienen 30 años siendo Sí, presidentes. que muchas veces... Entonces, ¿hay democracia interna en esas centrales sindicales? Pareciera ser que no, y que realmente es un asunto a revisar, porque no hay para mí, una verdadera clase trabajadora organizada aquí en este país. Muy bien, y también hay otro problemita, y es que hay señores por ahí que se hacen llamar sindicalistas. Correcto. Y todo el mundo sabe que son empresarios. Sí, comerciantes. Comerciantes del sindicalismo. Sí. Entonces hay una serie de distorsiones alrededor de la lucha por la calidad de vida y la mejora de las condiciones de existencia de los trabajadores. Hay muchas distorsiones en esto. Y desnaturalización. Y desnaturalizaciones que trataremos en otro programa. Señores, vamos a una pausa y venimos con la importante entrevista que tenemos hoy sobre la violencia intrafamiliar con la licenciada Marcia Rodríguez.